¿Alguna vez has sentido que estás constantemente dando, intentando, esforzándote, mientras ellas apenas mueven un dedo? ¿Has notado cómo algunos hombres logran que las mujeres hagan por ellos cosas que tú ni siquiera te atreverías a pedir? ¿Te has preguntado por qué hay hombres que entran en una habitación y, sin decir una palabra, ya tienen su atención, su curiosidad y eventualmente su entrega total? Hermano, eso no es casualidad. Es estrategia. Y si estás aquí, no es porque quieras ser uno más. Estás aquí porque ya entendiste que el juego no se gana siendo bueno, se gana siendo inteligente. Maquiavelo decía que el poder no es para quien lo pide, sino para quien lo proyecta. Y en el mundo de las relaciones, eso es una verdad como un martillazo. Hoy vas a aprender a convertirte en ese tipo de hombre que no necesita rogar, ni negociar, ni humillarse para obtener lo que desea de una mujer. Vas a aprender a jugar como un verdadero estratega, invisible, calculador, pero brutalmente efectivo. Y cuando lo apliques, no solo ellas empezarán a darte lo que quieres, serán ellas las que buscarán constantemente cómo agradarte, cómo complacerte, cómo ganarse un lugar en tu mundo. Este no es un guión para conquistar mujeres como lo hacen los típicos vendehumo. Aquí no vas a encontrar frases tontas, ni técnicas para fingir ser alguien que no eres. Esto va de entender la naturaleza humana, de dominar el deseo, de aplicar principios eternos que hombres como Maquiavelo observaron en reyes, nobles, líderes y que tú hoy vas a usar en tu día a día. ¿Y sabes lo más brutal? Que funciona. Porque el deseo no ha cambiado, solo el envoltorio. La estrategia es eterna. Y el 99,9% de los hombres la ignora. Vamos a hablar de presencia. De narrativa, de escasez, de inversión emocional, de posicionarte en la mente de una mujer como una figura que no puede reemplazarse. Vamos a destruir la idea de que hay que perseguirlas y en su lugar vas a aprender a construir un marco de realidad tan sólido que serán ellas quienes perseguirán el acceso a tu mundo. Y lo harán sonriendo, creyendo que fue idea de ellas todo el tiempo. Eso, hermano, es el arte de gobernar sin imponer. Es el arte de conseguir lo que deseas, sin pedirlo. Pero antes de seguir, déjame decirte esto, si llegaste hasta este video, es porque estás listo para dejar de ser un espectador y convertirte en el arquitecto de tu realidad emocional. Así que prepárate, porque lo que viene después no es suave. No es cómodo. Pero es exactamente lo que necesitabas escuchar para transformar tu juego para siempre. Y como siempre, te quiero leyendo los comentarios. Quiero que escribas ahí abajo, domino mi historia, no la mendigo. Déjalo claro. Mándalo al universo. Y que cada palabra que leas hoy sea gasolina para convertirte en la versión más estratégica y deseada de ti mismo. Este video no es para los tibios. Es para los despiertos. Para los que están listos para dejar de reaccionar y empezar a influir. Para los que ya están cansados de mendigar amor, atención o validación. Hoy vas a recordar lo que se siente tener control. No sobre ellas, sino sobre ti mismo. Porque cuando un hombre domina su percepción, su tiempo, su energía, el mundo entero empieza a responderle de otra manera. Incluidas ellas. Sobre todo ellas. Y si estás pensando esto suena muy intenso para algo tan simple como conseguir una mujer, ahí está el problema. Crees que es simple. Pero lo que no ves es que tu forma de relacionarte con las mujeres refleja exactamente cómo te relacionas con el poder, con la autoridad, con tu propia identidad. Si una mujer puede manipularte emocionalmente con un silencio, un emoji o una indirecta, entonces no eres dueño de ti mismo. Eres un súbdito de su narrativa. Y eso, hermano, se acaba hoy. La clave está en dejar de proyectar necesidad y empezar a proyectar elección. Las mujeres no se sienten atraídas por lo que necesitan controlar. Se sienten atraídas por lo que no pueden entender del todo. Por lo que las reta. Las confunde. Las intriga. Y si tú aprendes a usar tu atención, tu energía, tus silencios como herramientas estratégicas, entonces tienes la partida ganada antes de que empiece. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vas a hacer. Imagínate caminando en cualquier lugar y sabiendo que puedes elegir,
no desde la arrogancia, sino desde la certeza. Que puedes crear atracción no con esfuerzo, sino con intención. Que puedes conseguir lo que deseas porque tienes un marco tan sólido que ni el rechazo lo afecta. Ese nivel de seguridad no se compra, no se actúa, se construye. Y hoy, hermano, empezamos a construirlo. No importa cómo ha sido tu vida amorosa hasta ahora. No importa cuántas veces te hayan ignorado, friendzoneado o humillado. Todo eso queda en el pasado. Porque lo que importa es lo que vas a hacer con la información que estás a punto de recibir. Si decides aplicarla, si decides entrenarte estratégicamente, entonces el próximo capítulo de tu vida será completamente distinto. No solo con las mujeres. Con todo. Aquí aprenderás a usar la psicología como espada y la narrativa como escudo. Aprenderás a tener presencia sin necesidad de gritar, a seducir sin decir una palabra, a liderar sin pedir permiso. Y lo harás no porque quieras impresionar a una mujer, sino porque estás listo para gobernar tu propio mundo. Y cuando lo hagas, ellas vendrán. Como lo hacían con los poderosos en tiempos de Maquiavelo. Por atracción, no por obligación. Así que quédate hasta el final, porque cada bloque va a darte una pieza de este rompecabezas. Cada estrategia va a derrumbar las creencias que te mantienen débil y va a instalar en tu mente una nueva forma de ver el juego. Al final, verás claro que no necesitas cambiar quién eres, solo necesitas dejar de esconderlo. Y lo más brutal de todo, vas a conseguir lo que deseas de las mujeres, sin tener que perseguirlo. Vamos a hablar de silencios que dicen más que 1000 palabras. De pausas estratégicas. De cómo hacer que una mujer te desee sin tocarla, sin besarla, sin rogarle. Solo con presencia, intención y timín. Y si te suena imposible, es porque aún estás pensando como el 99% de los hombres. Pero hoy vamos a entrar en el 0,1% que lo hace diferente. Que lo hace mejor. Así que abre bien los ojos, apaga todo lo demás y prepárate. Porque lo que viene es un manual de guerra emocional. Una guía maquiavélica para dominar el deseo sin violencia, sin manipulación barata, sin perderte a ti mismo. Vamos a hacerlo con elegancia. Con precisión. Con estilo. Y si estás listo, vamos a empezar. Desde el principio de los tiempos, el hombre que entendió la mente femenina sin necesidad de hablar demasiado, fue el que obtuvo lo que quiso sin desgastarse. Y no porque supiera más, sino porque actuaba menos. Observaba. Esperaba. Ejecutaba con precisión quirúrgica. Y esa, hermano, es la primera clave para conseguir lo que deseas. Tienes que aprender a leer el campo de batalla antes de mover una sola ficha. La mayoría fracasa porque quiere imponer deseo donde no ha sembrado intriga. Pero tú no vas a caer en eso. Tú vas a dominar el juego desde la raíz. Y esa raíz no está en las palabras que le dices. Está en la historia que haces que ella se cuente sobre ti. Porque aquí es donde Maquiavelo entra silenciosamente, quien domina la percepción, gobierna sin resistencia. Tú no seduces con cumplidos. Seduces con narrativa. Y si no entiendes esto, seguirás siendo solo una opción más. Pero si lo entiendes, te vuelves el personaje principal de su mente. El protagonista del libro que ella quiere seguir leyendo aunque no entienda por qué. La estrategia empieza por una presencia que no se anuncia. Llegas y no hablas. Pero tus ojos, tu postura, tu energía ya dijeron todo. Te instalaste en su radar sin permiso. No con escándalo, sino con solidez. Como un pensamiento que entra sin aviso y no se puede sacar. ¿Por qué? Porque no viniste a demostrar nada. Viniste a observar. A escuchar. A elegir. El que elige, no corre. El que corre, no elige. Y si corres tras una mujer, ella no puede respetarte porque ya vio que no te respetas a ti mismo. Y aquí viene el siguiente principio estratégico: la atención se da como un privilegio, no como una limosna. Si estás disponible todo el tiempo, ella no puede desearte porque ya te tiene. El deseo solo existe en ausencia. En escasez. En duda. El secreto es que no te vea siempre, pero cuando te vea, que no pueda dejar de mirarte.
Que cuando hables, cada palabra tenga un peso específico. Como si tu tiempo valiera más que el de cualquiera. Porque lo vale. Porque tú así lo decidiste. El error de la mayoría es confundir conexión con disponibilidad. Pero tú vas a entender que la mujer solo invierte emocionalmente en aquello que siente que puede perder. Entonces tienes que crear valor a través del misterio. No cuentes todo. No expliques todo. No estés siempre ahí. Deja huecos, deja pausas, deja silencio. Y cuando lo hagas, su mente se va a llenar con fantasmas, ideas, preguntas, suposiciones. Y eso, hermano, te vuelve inolvidable. A partir de ahí, lo que deseas de ella no se fuerza. Se cultiva. Se provoca. Porque ya no estás mendigando una reacción, estás guiando una historia. Tú decides cuando escribes una línea, cuando desapareces por una página, cuando cierras el capítulo. Y si logras esto, lo que quieras pedirle, ni siquiera tendrás que decirlo. Ella lo ofrecerá. Lo hará. Porque no lo sentirá como una petición tuya, sino como un deseo suyo. Y ese es el nivel más alto del juego. Maquiavelo lo habría llamado poder sin corona. Es esa autoridad emocional que no necesita aprobación. Es ese temple que no se quiebra por un visto, ni por una respuesta tardía, ni por un cambio de ánimo. Cuando logras eso, cuando nada de ella te mueve, entonces tú empiezas a moverla a ella. Y ese, hermano, es el punto de inflexión. Porque la mujer no se rinde ante quien la necesita, se entrega ante quien puede prescindir de ella. Pero cuidado, esto no es ser frío ni cruel. Es ser coherente. Es ser dueño de tu energía. Es que ella sepa que si te tiene cerca, es porque lo eliges, no porque no tienes nada mejor que hacer. Y esa claridad es devastadora. Desarma. Descoloca. Porque está acostumbrada a que los hombres giren alrededor de ella. Y tú no giras. Tú te plantas. Y eso genera una tensión magnética que ninguna mujer ignora. ¿Quieres conseguir lo que deseas? Entonces olvídate de convencerla. De probarle que vales la pena. No estás aquí para audicionar para un papel. Tú escribes el guión. Y si ella no lo quiere leer, perfecto. Hay otras lectoras. Lo brutal es que cuando lo entienda, ya estará enganchada a tu historia, a tu forma de pensar, a tus silencios, a tus decisiones. Y no va a querer soltar eso. Pero hay algo más. Algo que la mayoría de hombres nunca aprende: la inversión emocional es la moneda más poderosa del deseo. Y solo se logra cuando haces que ella participe en tu historia. Cuando tiene que esforzarse por entenderte. Cuando se pregunta qué sientes, qué piensas, por qué hiciste lo que hiciste. Mientras más preguntas se haga sobre ti, más invertida emocionalmente está. Y en ese punto, ya no se trata de si le gustas o no. Se trata de que no puede ignorarte. La mujer que invierte en un hombre no es porque él se lo pidió. Es porque él supo construir una atmósfera donde ella sintió que necesitaba hacerlo. Donde cada gesto de él era tan calculado, tan sutil, tan elegante, que su mente no encontró forma de descifrarlo. Y la mente que no entiende, se obsesiona. ¿Te das cuenta del poder que puedes tener cuando entiendes esto? El deseo femenino no responde a lógica, sino a narrativa. A cómo la haces sentir sin que entienda por qué. A cómo manejas tus tiempos, tus palabras, tus ausencias. Y si te conviertes en un maestro del ritmo emocional, puedes conseguir casi cualquier cosa, sin rogar, sin gritar, sin suplicar. Solo con presencia, misterio y consistencia. Esto es lo que te propongo, hermano: deja de ser una nota más en su playlist y conviértete en la melodía que no puede sacarse de la cabeza. No porque suenes más fuerte, sino porque resonaste más profundo. Y eso no se finge. Se entrena. Se construye. Se encarna. Entonces dime algo: ¿estás dispuesto a reconstruir tu manera de moverte en el mundo emocional? ¿Estás listo para dejar de ver esto como un juego de seducción y empezar a verlo como un arte de presencia, estrategia y dominio? Si la respuesta es sí, escribe en los comentarios: no necesito perseguir, porque ya aprendí a provocar.
Déjalo grabado. Que el algoritmo lo lea. Que ella lo sienta. Porque el próximo paso es convertir esa energía en resultado. Tú no estás aquí para competir. Estás aquí para redibujar las reglas del juego. Y el primer trazo se hace en silencio. Porque lo verdaderamente poderoso no se anuncia, se impone. Sin gritar. Sin suplicar. Sin explicaciones. Los hombres que gritan sus intenciones pierden la guerra antes de empezarla. Pero los que siembran dudas, esos viven en la cabeza de los demás. Y cuando una mujer empieza a preguntarse por ti, cuando algo de ti le genera tensión, intriga, contradicción, ya no puede ignorarte. No te confundas, esto no es manipulación. Es estrategia. Es claridad. Es dejar de mendigar migajas emocionales y empezar a manejar tu valor como si fueras oro. Porque lo eres. Pero si tú no lo ves, nadie más lo va a ver. Y no se trata de aparentar. Se trata de saber quién eres cuando nadie te mira. Porque ese hombre, ese que no actúa para gustar, sino que se mueve desde la convicción, es el que lo consigue todo. Las mujeres lo huelen. Perciben cuando alguien viene desde el vacío o desde la plenitud. Y tú tienes que ser el hombre que no busca llenar un hueco emocional con una persona, sino el que invita a alguien a su imperio emocional ya construido. ¿Captas la diferencia? Uno se arrastra. El otro seduce sin tocar. El primero busca ser elegido. El segundo es quien elige. El verdadero juego no está en lo que dices, sino en lo que omites. En cómo haces sentir. En cómo manejas el ritmo emocional. En cómo puedes estar un día presente, magnético, misterioso, y luego desaparecer sin justificación. No porque juegues, sino porque no dependes. Esa es la tensión que engancha. Esa es la narrativa que no da descanso a la mente de una mujer. Porque si no te puede clasificar, empieza a desearte. Y ahí es donde ganas. Porque lo que no se entiende, se desea más. Lo que no se tiene claro, se vuelve fascinante. Mientras más difícil seas de etiquetar, más poderoso te vuelves emocionalmente. Porque estás jugando en una frecuencia superior. Una frecuencia que no responde a los viejos patrones de validación, aprobación, ansiedad por agradar. No. Tú respondes a tu propia coherencia. Y eso es algo que la mente femenina rara vez encuentra. Así que escúchame bien, tienes que volverte el hombre que no necesita probarse ni justificarse. El que no explica sus decisiones, pero deja una huella con cada gesto. Ese hombre que habla menos, pero cuando lo hace, el silencio se quiebra. El que no exige respeto, pero al que nadie se atreve a faltar. El que no se mueve por emociones desbordadas, sino por principios firmes. ¿Por qué sabes que es realmente seductor? Un hombre que sabe decir no. Que no se desvía. Que no compromete su norte. Que no le importa si ella se va, porque él no se fue de sí mismo. Y cuando ella nota eso, se activa el interruptor del deseo real. Porque ya no está lidiando con un niño que suplica amor. Está ante un hombre que se ama tanto que nunca aceptaría menos. Y aquí es donde viene el secreto que casi nadie te dirá: el poder está en no necesitar, pero aún así elegir. En no depender, pero aún así estar. En no arrastrarse, pero aún así involucrarse. El equilibrio entre el desapego y la presencia es el arte de los que consiguen todo. Porque proyectan abundancia emocional. Y eso, hermano, eso es adictivo. ¿Sabes por qué muchas mujeres pierden el interés tan rápido? Porque el hombre se entrega antes de tiempo. Porque pone todo sobre la mesa sin que nadie lo haya pedido. Porque cree que ser transparente es ser valioso. Pero el valor no está en la transparencia absoluta. Está en el enigma. En el descubrimiento lento. En la historia que se va revelando como un libro de muchas páginas. No lo olvides, el deseo es una novela, no un flyer publicitario. Entonces, si quieres conseguir lo que deseas, tienes que volverte historia. Trama. Giro inesperado. Final abierto. Porque las mujeres no aman lo obvio. Aman lo que las sacude. Lo que las obliga a mirar dos veces.
a repensarlo, a dudar de sí mismas. Y eso solo lo consigue el hombre que no pide permiso para ser quien es, que camina con su propio ritmo, que no corre, no persigue, solo avanza. Y si esa energía está bien trabajada, si la canalizas sin arrogancia pero con firmeza, entonces vas a empezar a ver algo mágico. Ella será quien inicie el contacto, quien busque entenderte, quien quiera descubrir qué hay detrás de ese muro emocional tan sereno. Porque mientras los demás suplican atención, tú la provocas con tu sola existencia. Así es como se hace. Así es como se gana. No mostrando todo, sino dejando huellas. No gritando amor, sino cultivando presencia. No manipulando, sino siendo tan coherente contigo mismo, que lo demás cae por su propio peso. Y si has llegado hasta aquí, déjame preguntarte algo. ¿Quieres seguir en el camino de los que mendigan o estás listo para convertirte en el arquitecto emocional de tu realidad? Si la respuesta es clara, escríbelo en los comentarios. Yo no persigo, yo atraigo desde mi poder silencioso. Ella no quiere que lo admitas, pero desea profundamente encontrarse con alguien que no esté disponible emocionalmente como los demás. Alguien que, sin necesidad de hacer ruido, le demuestre que no se conquista con un par de palabras lindas ni con una salida cara. Busca, aunque no lo sepa, a un hombre que no reaccione, sino que dirija. Que no viva por complacerla, sino por mantenerse fiel a su propósito. Porque cuando una mujer intuye que tú no estás intentando impresionarla, su radar se agita. Y cuando encima percibe que tú eres quien observa, analiza y filtra con calma, empieza a preguntarse si está a tu altura. Eso no es vanidad. Es orden. Es inversión emocional estratégica. Tú no estás en el mercado como todos los demás. Tú eres el que pone las condiciones. Y el que no tenga claridad, que se quede con los tibios. Porque en este juego no sobrevive el más romántico, sino el más lúcido. El que no se pierde por un cuerpo bonito ni por una conversación interesante. El que ve más allá de los gestos bonitos y las frases ensayadas. El que distingue entre atracción y compatibilidad. Entre conexión y fantasía. Esa es la verdadera victoria. No es llevarla a la cama. Es que ella, sin entender cómo ni cuándo, empiece a sentir que necesita tu presencia para sentirse completa. Que empiece a sospechar que hay algo en ti que no podrá reemplazar con ningún otro hombre. Eso es lo que logra el que no se desespera. El que no cede. El que sabe que su energía es escasa y por eso la protege. El que camina como si supiera que él es el que decide si alguien entra o no en su mundo. Y aquí es donde se rompe todo el molde. Porque tú no estás compitiendo por ella. Ella está compitiendo por un lugar en tu narrativa. En tu tranquilidad. En tu enfoque. Tú no la buscas, la atraes desde el magnetismo brutal de alguien que no tiene miedo a estar solo. Porque quien teme a la soledad se vuelve esclavo de cualquiera que lo haga sentir acompañado. Pero tú no. Tú haces del silencio tu fortaleza. De tu rutina, tu templo. De tu tiempo a solas, tu entrenamiento emocional. Eso las descoloca. Porque están acostumbradas a que el hombre corra detrás. A que reaccione rápido. A que busque con ansiedad una validación. Pero tú no das señales típicas. Tú no haces lo que se espera. Tú haces lo que quieres. Y eso genera un caos delicioso en su mente. Una sensación de por qué no lo entiendo, por qué no me escribe primero, por qué no se esfuerza por impresionarme. Y ahí es donde el deseo nace con más fuerza. No tienes que decirle que eres diferente. No tienes que explicarlo. Ella lo sentirá cuando no reacciones igual que los demás. Cuando seas cordial pero no necesitado. Atento pero no servil. Misterioso pero no distante. Cercano pero no accesible las 24/7. Ese balance es arte. Es psicología pura. Es lo que hace que una mujer se cuestione si estás interesado y cuando se lo pregunta, ya estás dentro. Y es ahí donde entra tu mayor herramienta, la incertidumbre emocional calibrada. No es desaparecer por desaparecer. Es saber cuándo retirarte en el momento exacto. Justo cuando ella está más interesada. Justo cuando la conversación estaba en su punto más alto.
Justo cuando parecía que venía el buenas noches perfecto, tú sueltas una frase ambigua, sonríes y dejas todo en el aire. No es por jugar. Es por marcar territorio con elegancia. Porque lo que es raro, escaso y enigmático, se convierte en obsesión. El hombre que consigue lo que quiere de las mujeres no es el que está siempre disponible. Es el que gestiona su escasez como un maestro. El que se retira cuando otros persisten. El que deja mensajes sin responder no por ego, sino porque tiene vida propia. El que aparece cuando quiere, no cuando lo llaman. Ese hombre, cuando llega, no compite. Es elegido sin pelear. Porque tiene lo que nadie más proyecta, estabilidad emocional y poder de decisión. Y lo más salvaje de esto es que ni siquiera tienes que aparentar. Solo tienes que sostener tu proceso personal con tanta firmeza que no te desvías por una curva bonita o una sonrisa encantadora. ¿Te gusta? Sí. ¿Te interesa? Claro. Pero no te controla. Y eso se nota en cómo caminas, cómo hablas, cómo miras. El deseo está, pero la necesidad no, y en ese microespacio entre deseo y necesidad nace el respeto. Y después, la fascinación. Así como Maquiavelo advertía sobre no mostrar tus cartas antes de tiempo, tú no tienes que abrir tu alma de inmediato. Lo haces en capas. En dosis. A tu ritmo. Porque tu historia no es para cualquiera. Y si alguien quiere acceso a ti, debe demostrar que puede sostener tu intensidad. Porque tú ya no le das tu tiempo ni tu energía a quien no ha demostrado tener la capacidad emocional de recibirlas. Y eso, aunque no lo digas, se siente. Se huele. Se percibe en el aire. Y ahí es donde una mujer pasa del coqueteo ligero al deseo profundo. Porque ya no está ante un hombre que le pide amor, está ante uno que lo emana. Que no suplica atención, sino que se convierte en el centro de ella sin esfuerzo. Y cuando eso ocurre, bro, todo cambia. Porque ese es el verdadero arte, no forzar absolutamente nada y aún así tenerlo todo. Sin perseguir. Sin rogar. Sin competir. Solo siendo tan sólido contigo mismo, que ella no pueda imaginarse lejos de esa energía. Esa es la victoria que no se grita, pero que se disfruta todos los días. Ella empieza a cambiar su forma de mirarte cuando se da cuenta de que no puede comprarte con lo que siempre ha usado. Cuando ve que su belleza, su simpatía o sus indirectas no logran moverte, empieza a cuestionarse lo que tiene frente a ella. No porque dudes de su valor, sino porque ya no te deslumbra lo que a otros los desarma. Has visto demasiado, has vivido lo suficiente y ahora solo te mueven los principios, no los impulsos. Eso desarma su lógica. Porque tú no reaccionas como un hombre común. Eres una anomalía. Una excepción que ni ella misma puede etiquetar. Y lo curioso es que no te escondes. No juegas a ser misterioso. Eres claro, directo y auténtico. Pero no predecible. No estás intentando demostrar tu valía. Ya la tienes, y eso basta. No haces marketing de tu personalidad, solo la vives. Y cuando ella lo nota, cuando lo siente en tu energía, ahí es cuando cambia la dirección del deseo. Ya no eres un objetivo que ella decide si acepta o no. Eres una realidad que no puede ignorar. Una presencia que no puede evitar analizar cada vez más. Maquiavelo decía que los hombres sabios siempre conservan una parte del misterio. No porque teman ser conocidos, sino porque comprenden el poder del silencio. Y tú, sin darte cuenta, te has convertido en un hombre cuya historia no puede ser contada en una sola conversación. Necesita tiempo, contexto, escucha profunda. Y eso es lo que hace que una mujer comience a invertir emocionalmente en ti. Porque todo lo que se comprende fácil, se desecha rápido. Pero tú eres un laberinto que vale la pena explorar. Te conviertes en un desafío emocional. No porque seas difícil, sino porque eres coherente. Porque no bajas tus estándares por un par de caricias o promesas. Porque entiendes que el deseo no debe atropellar la lógica. Y eso marca una diferencia. Porque mientras otros ceden para tenerla cerca, tú te mantienes para que ella se eleve. No se trata de manipular. Se trata de inspirar.
de ser tan firme en tu centro que ella no tenga más opción que crecer o alejarse. Y claro, muchos dirán que eso es arrogancia. Pero no entienden que hay una línea muy delgada entre la arrogancia y la dignidad. Y tú vives en esa línea. Camina sobre ella sin tambalearte. Porque no estás jugando a ser mejor que nadie. Solo estás siendo leal a ti. Y eso, en tiempos donde todos se venden por atención, es un acto de revolución interna. Y ella lo nota. Y le intriga. Y le atrae. Porque el hombre que no necesita impresionar, termina impresionando más. Y aquí viene algo poderoso. Ella empieza a adaptarse a ti. Cambia su ritmo, su forma de hablar, incluso su forma de pensar cuando está contigo. Porque tu energía no es absorbida por la de ella. Es al revés. Tú dictas el compás emocional del vínculo. Y no porque seas un controlador, sino porque tu presencia está tan bien anclada que todo lo que te rodea se organiza naturalmente. Es como si el caos buscara ordenarse cuando tú entras en la sala. Esa es la masculinidad que no se ve, pero se siente. La que no necesita levantar la voz para hacerse escuchar. La que no compite con otros hombres porque entiende que su único adversario real es el mismo de ayer. Esa masculinidad que protege, no por debilidad, sino por estrategia. Que escucha más de lo que habla. Que observa más de lo que interrumpe. Que calcula más de lo que reacciona. Esa masculinidad es la que empieza a moldear a su lado más femenino, más vulnerable, más real. Y cuando ella se permite ser así, sin miedo a ser juzgada, sin necesidad de mostrar una versión editada de sí misma, entonces aparece el verdadero vínculo. El que no nace de la atracción superficial, sino del reconocimiento profundo. El que no se alimenta de promesas, sino de silencios cómodos. De respeto. De admiración mutua. De momentos donde no hace falta hablar porque ya todo está dicho con una mirada. Ahí es donde tú ganas. No con frases bonitas. No con demostraciones de estatus. Ganas porque sabes quién eres. Porque no finges. Porque no estás buscando nada. Y sin embargo, atraes todo. Porque como diría un estratega silencioso, cuando dejas de perseguir, empiezas a elegir. Y esa energía cambia el juego. Porque ya no estás jugando a ser amado. Estás caminando con amor propio. Y sí, muchos intentarán entender tu fórmula. Buscarán copiarla. Simularla. Pero tú sabes que esto no se finge. Se vive. Porque lo que tú emites no son técnicas, son decisiones diarias. Hábitos internos. Reflexiones que moldearon tu forma de hablar, de moverte, de actuar. Eso es lo que Maquiavelo valoraba, el arte de construir poder desde adentro. Sin ruido. Sin necesidad de aprobación externa. Solo coherencia. Y aquí es donde llegas al punto más alto. Donde ya no reaccionas si ella se aleja, porque entiendes que la distancia revela intenciones. Donde ya no te alteras si no responde, porque sabes que tu atención es un privilegio. Donde ya no caes en juegos, porque tú no estás para entretener. Estás para vivir desde un lugar más elevado. Más estratégico. Más sabio. Más despierto. Y si alguien no lo entiende, no es tu problema. Porque tú ya no tienes energía para justificar tu proceso. Tú simplemente vives. Caminas. Creces. Y si alguien quiere unirse a ese viaje, bienvenido. Pero tú ya no retrocedes para acomodar a nadie. Porque quien no puede caminar a tu ritmo, no está listo para tu destino. Dime una cosa, ¿cuántas veces has entregado tu poder solo por miedo a perder a alguien? ¿Cuántas veces te has traicionado a ti mismo para agradar? ¿Cuántas veces has callado tus estándares con tal de ser aceptado? ¿Y qué ganaste realmente con eso? ¿Atención? ¿Cariño momentáneo? ¿Un lugar en la vida de alguien que no tenía lugar en la tuya? ¿Vale la pena? ¿Has notado cómo cambia tu energía cuando dejas de intentar controlar el resultado y empiezas a controlar tu presencia? ¿Cómo todo empieza a fluir diferente cuando te conviertes en el hombre que no se deja arrastrar por sus emociones, sino que las dirige?
¿Qué pasa cuando por fin entiendes que no estás aquí para convencer a nadie de quedarse, sino para vivir de tal manera que quien se quede lo haga por elección, no por lástima ni necesidad? ¿Alguna vez te has preguntado por qué cuando tú te eliges, el mundo empieza a mirarte diferente? ¿Por qué cuando dejas de rogar por migajas, empiezas a recibir banquetes de respeto? ¿Será que no era ella? ¿Será que eras tú traicionándote? ¿Será que el verdadero problema no era su distancia, sino tu autoabandono? ¿Será que cuando tú te conviertes en un hombre con dirección, los que solo quieren distraerte empiezan a desaparecer? ¿Y si te dijera que todo lo que deseas empieza contigo? ¿Que el magnetismo que buscas allá afuera está escondido en tu capacidad de sostenerte en silencio cuando el mundo te empuja a reaccionar? ¿Y si el verdadero secreto no está en lo que haces, sino en lo que dejas de tolerar? ¿Y si el respeto empieza el día que te conviertes en un estándar para ti mismo, no en una excepción para los demás? Maquiavelo lo entendía: no hay dominio externo sin disciplina interna. ¿Tú ya lo entendiste? ¿O sigues vendiéndote barato para que te compren caro? ¿Sigues rebajando tu precio por miedo a que no te elijan? ¿O ya te diste cuenta de que el verdadero poder no está en que te elijan, sino en que tú seas quien elige? Dime, hermano, ¿vas a seguir mendigando emociones que puedes generar en ti? ¿O ya estás listo para convertirte en el tipo de hombre que ni siquiera tiene que pedir lo que merece, porque el universo se lo ofrece por presencia? Déjame tu respuesta abajo en los comentarios con la frase: mi presencia es mi poder. Y si de verdad sientes que esto encendió algo dentro de ti, no te lo guardes. Comparte esto con el hermano que más lo necesite. Porque lo que acabamos de hablar no se olvida. Se integra. Y cuando se integra, no hay vuelta atrás.